En el corazón de una noche dominada por un vendaval persistente, un individuo transitaba por una carretera solitaria cuando percibió un débil sonido de quejido. Las ráfagas de viento aullaban entre los árboles, arrancando trozos de cielo estrellado y haciéndolo sentir extremadamente vulnerable. Sin embargo, aquel gemido, apenas perceptible en medio de estruendo, captó su atención. Al aproximarse, distinguió la silueta de un pastor alemán tendido en el arcén, empapado, magullado y sumido en un estado de agonía. El contraste entre el salvaje furor de la tormenta y la inmovilidad del animal era sobrecogedor. A simple vista, ni un solo indicio de ayuda llegaba desde el entorno urbano más cercano. La carretera estaba completamente desierta, y la única compañía del perro era el choque de la lluvia contra el asfalto. En ese preciso instante, aquel joven entendió que lo que había ante él no era un simple rescate fortuito, sino el inicio de una operación de vida o muerte. Documentos veterinarios posteriores confirmaron que aquel pastor alemán había sobrevivido hasta entonces a una existencia fundada en la obediencia absoluta y el castigo verbal. Procedente de un entorno donde las órdenes se imponían con gritos y la empatía brillaba por su ausencia, el animal conocía a su dueño únicamente como una figura autoritaria dispuesta a utilizarlo hasta el límite de su resistencia. La huida del perro no fue un acto de rebeldía contra el ingrato designio de correr sin pausa. Fue la consecuencia inevitable de haber agotado todas las fibras de su voluntad. Al detenerse, su anterior propietario lo arrojó a la intemperie, como si su valor caducara junto con su capacidad de estar al ritmo exigido. Esa decisión, ejecutada sin el menor atisbo de remordimiento, dejó al animal contra las inclemencias climáticas, un hecho que transformó en cuestión de horas aquel paisaje rural en una trampa mortal. La noche se había tornado particularmente violenta. Gotas heladas azotaban el pelaje del can con la fuerza suficiente para herir su piel, y la tierra, convertida en lodazal, adhería su mante de barro a cada músculo. Su respiración, pausada y dolorosa, emitía un eco débil cada vez que su pecho se alzaba, mientras que sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y desesperación. Con cada tentativo de movimiento, el animal descubría nuevas fuentes de dolor. Un costado astillado por ramas rasposas, una pata posterior herida por fragmentos de gravilla y un flanco surcado por laceraciones antiguas que el barro ocultaba solo a medias. Sus gemidos, bajos y guturales, invocaban un lamento que muy pocos oídos humanos alcanzan a escuchar en la vastedad del campo, especialmente en una noche dominada por el estruendo de la hostilidad meteorológica. Justo cuando la esperanza parecía menguar, el retumbar de un motor irrumpió en la penumbra. Un haz de luces bajó la velocidad de su marcha, deteniéndose a escasos metros del perro. Al bajar la ventanilla, el conductor exhaló un suspiro prolongado antes de apagar el vehículo, y en el silencio subsecuente se produjo la primera comunicación verdadera entre humano y animal. El joven habló con voz pausada y grave. ¿Qué te ha ocurrido? El timbre de su pregunta, alejado del tono de imposición que el pastor alemán conocía, denotaba genuina preocupación. Aquella combinación de curiosidad y cuidado humano activó mecanismos antiguos de alerta en el perro, quien por un instante tensó los músculos, temiendo que aquella presencia no fuera sino otra forma de agresión. No obstante, la suavidad de las palabras y la ausencia de agitación en el cuerpo del joven comenzaron a desactivar sus defensas. El análisis inicial de las heridas impulsó una reacción inmediata. Sin titubear, el rescatista desabrochó su chaqueta y la colocó con cuidado sobre el hombro desnudo del can, procurando minimizar el contacto directo con las zonas más abiertas. Con gestos medidos, comprobó la severidad de las lesiones y murmuró promesas de llevarlo a un lugar donde por fin recibiría cuidados adecuados. El esfuerzo por no derramar una gota de sangre más contrastaba con la lluvia, que continuaba su asalto incesante. Movido por la urgencia, levantó al perro contra su pecho y lo instaló en el asiento trasero del automóvil, donde desplegó una toalla limpia que encontró en la guantera. Mientras el motor volvía a encenderse, el vehículo salió de la carretera principal y se adentró en una ruta secundaria, en dirección a un punto de auxilio seguro que el joven conocía, una modesta vivienda con reputación de acoger casos de emergencia animal. Al arribar, el sujeto frenó bruscamente frente a una vivienda de arquitectura tradicional y entramada de madera. Una lámpara exterior iluminaba apenas el dintel de la puerta, revelando un umbral bajo y ancho.
Con sumo cuidado, introdujo al animal en un vestíbulo cálido, donde el frío de la tormenta quedó contenido tras el portón. En el interior, una sala discreta mostraba paredes cubiertas con texturas claras, un sofá mullido y una alfombra gruesa. Allí preparó un espacio temporal, una manta doblada junto a la chimenea apagada y un botiquín de primeros auxilios reposando sobre una mesa auxiliar. El procedimiento de limpieza de heridas se realizó con paños estériles y soluciones antisépticas, mientras el perro, en lugar de huir, aceptaba cada caricia como un alivio. El cuidador, con voz serena, explicaba en voz baja cada etapa del proceso, asegurándose de transmitir calma y confianza. Las primeras horas en aquel entorno revelaron la profunda desconfianza acumulada en el pastor alemán. A pesar de tener alimento fresco y agua disponible, el animal se mantenía alerta, observando cada movimiento del joven con ojos vidriosos. La rutina inicial, ofrecer comida, pero no forzar el contacto, demostró ser eficaz. Después de varias tentativas infructuosas, el perro se acercó por fin al plato y, tras un titubeo, consumió una pequeña porción de la comida húmeda. Fue el primer acto de dependencia voluntaria. A continuación, el joven extendió la mano a nivel del hocico. El perro, tras un breve forcejeo interno entre el instinto de supervivencia y el miedo, olió los dedos sin retroceder. Ese mínimo gesto fue interpretado por ambos como la cimentación de un vínculo que hasta entonces no existía. Con el transcurso de los días, se estableció una rutina ordenada. Cada amanecer, el cuidador preparaba alimentos balanceados y se sentaba en silencio, permitiendo que el perro decidiera el momento de comer. El refugio interior se enriqueció con una zona específica, una manta gruesa junto a un cojín mullido cerca de la chimenea. El animal comenzó a moverse por la casa con cautela, olfateaba las esquinas. Recorría el pasillo y examinaba los muebles. A media tarde, el joven lo condujo al jardín adyacente, un espacio delimitado por un pequeño portón. Allí, tras una larga vacilación, el pastor alemán puso la pata sobre el césped y avanzó lentamente, descubriendo la textura y el olor de la hierba. Cada avance quedó documentado en la conducta tranquila del animal, quien por primera vez no sintió la urgencia de huir ante un sonido abrupto. La metamorfosis del pastor alemán, desde un estado de abandono extremo hasta una recuperación física y emocional, ilustra un fenómeno que trasciende lo anecdótico. Revela la capacidad intrínseca de los animales para reconstruir la confianza cuando se les brinda un entorno de respeto y compasión. El cuidador demostró con paciencia metódica que el apego no se impone, sino que se cultiva. El proceso investigado aquí enfatiza cómo pequeños gestos, un plato de comida, una caricia, configuran un caldo de cultivo para la sanación. Al concluir la presente narración, cabe subrayar que este caso se erige como un testimonio de la resiliencia canina y de la responsabilidad ética que las personas asumen cuando optan por rescatar una vida.